Hemos invitado recientemente a un rabino para hablar sobre la perspectiva del judaísmo y la pandemia. Tenemos la invitación pendiente de un alto representante de la iglesia musulmana. Hoy invitamos a un obispo anglicano, obispo ordinario para los derechos humanos, Monseñor Gilman Red. Esa perspectiva en la Biblia de las pestes que siempre existieron en la antigüedad y la Biblia las reseña como castigo divino. Hay un cambio en la teología hoy en día y en la percepción espiritual, ¿no? De que es simplemente un incidente con el cual hay que convivir y salir adelante, ¿no? Sí, es importante, señor embajador, ver la perspectiva exegética. Cuando se distorsiona el sentido exegético y hermenéutico bíblico, se ve a un Dios castigador, un Dios que permite acontecimientos inhumanos para aplastar a la humanidad. Y ese no es el discurso. Vemos que las plagas simboliza en el Antiguo Testamento una simbología que refleja una pedagogía de Dios para el hombre tome conciencia en cuanto la creencia en lo existencial de Dios y el razonamiento de Dios. Por eso las religiones hoy en día están entrando en el proceso de concientizar en el Dios de la existencia, el Dios que se muestra, el Dios que ha venido para restaurar, para sanar, para un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y el razonamiento, siempre el gnosticismo o de los ateos, que siempre el desconocimiento de Dios, entonces es el Dios castigador, el Dios opresor. Ese no es el Dios que aparece en la Sagrada Escritura, ni mucho menos en los libros de cualquier libro sagrado. Ahí se aparece la pedagogía de Dios, Dios que permite acontecimientos para que el hombre pueda entender que en medio de su razonamiento, en medio de su existencia, pueda haber la apertura al trascendente, es decir, una relación de amor y un encuentro genuino con Dios. En la novela La Peste, muy nombrada en estos días, de Albert Camus, el premio Nobel, se habla de cómo la iglesia al principio también tiene esa concepción allí en La Peste de Orán, en Argelia, en 1947, que es el libro del castigo divino, pero al final la iglesia misma, en ese caso católica, llega a la solidaridad con el enfermo y a la ayuda permanente, porque la iglesia tiene que, lo está demostrando el Papa ahora y también todas las iglesias judías y musulmanas y cristianas, es de solidaridad y de ayuda, y llamando a la necesidad de cooperación internacional, ¿no? Eso es lo importante, señor embajador. Las religiones es una escuela que todos tenemos que entender, entrar en los principios del reino. Esos principios del reino es amor, solidaridad, respeto, y en la diversidad siempre buscar ese encuentro. Dios es uno. Lo que pasa es que en la religión hemos distorsionado esa pedagogía, le hemos dado una lectura totalmente dentro de un contexto y hemos invisibilizado lo que Dios quiere mostrar dentro de su propósito. Por eso hoy no hay diferencia entre religiones monoteístas y politeístas. Todos estamos en un solo sentido. ¿Cuál es? El hombre es el ser importante, es el centro en el cual estamos abocados para acompañarlo en este proceso de pandemia y ir donde está esa necesidad. De manera que salimos de esa estructura religiosa para entrar en esa relación existencial, en esa relación interpersonal más humana. Es un Dios humano y por eso entendemos ahora que la religión lo que ha hecho es fracturar y mutilar al ser humano y coartar la libertad para encontrarse. Por eso es importante en este tiempo entender que la religión es el camino que nos abre para encontrar la relación con Dios. Es una relación con Dios. De hecho, todas las religiones tienen ahora una visión ecuménica, de acercamiento, de mano tendida, como es la relación nueva de la iglesia anglicana con la cristiana, con la católica. Sí, la iglesia anglicana tiene una buena relación, una buena comunión con el Papa Francisco y también aquí en Venezuela con el nuncio apostólico y las demás autoridades. Y no hay esa fractura y esa división. Entendemos que en la diversidad buscamos la unidad, que es proclamar las virtudes del reino de Dios, el poder ayudar a las personas necesitadas y saber que el discurso o la homilía o la predicación no es un discurso abstracto, sino que va acompañado en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de la salud estamos yendo en manera pues al Hospital Vargas, acompañando a los enfermos, al geriátrico Los Dos Caminos, es decir, en el ámbito jurídico estamos todos abocados de buscar que se pueda respetar la tutela judicial efectiva, que se pueda acompañar a las personas que están privadas de libertad, acompañarlo, de manera que hacer creíble y viable los principios del Evangelio. Tuve hambre y me diste de comer, tuve enfermo y fuiste a verme, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve en la calle y me acogiste. De manera que el Evangelio no es un discurso, es una experiencia de vida. Más allá de lo religioso, usted es alumno nuestro en un doctorado de educación y de geopolítica.
¿Cómo ver esta situación del mundo? Vimos en la conferencia de la Organización Mundial de la Salud que en vez de llegar a acuerdos fundamentales están divididos, americanos y chinos, rusos y norteamericanos, europeos, no hay unidad, no hay solidaridad. Y ahora con este movimiento de barcos hacia Venezuela y aviones rusos y la tesis del presidente Trump de ir a la guerra, ¿cómo entender en tiempos de pandemia y de crisis que el ser humano no aprende frente a un virus que nos ha hecho demostrar la fragilidad de la sociedad? Vemos, embajador, usted como profesor mío del doctorado de Derecho Internacional, vemos dos bloques. Hay un bloque que es Rusia, China, Irak y Corea del Norte. Vemos que este bloque siempre ha buscado acompañar y a fortalecer los países en este proceso de pandemia, pero también hay otro bloque de los grandes poderosos, es decir, Estados Unidos, Alemania, estos países que tienen también su alianza. Entonces vemos ahorita, estamos frente a una pandemia donde los países están buscando es el poder buscar la ayuda humanitaria, el poder ver, que yo le decía anteriormente, por encima de las estructuras políticas, tiene que entender que las ideologías en este momento no pueden prevalecer. Debe prevalecer es la dignidad del ser humano. Y vemos entonces el discurso, las tensiones que hay, que estamos lastimosamente vislumbrando una tercera guerra mundial, donde se quiere bloquear 5 barcos que quieren entrada de combustible y donde se le ha coartado el derecho. Entonces vemos que el que sufre aquí no son las grandes potencias, son los países que están vulnerables, en este caso Venezuela. Y el llamado que hago en mi condición como obispo de derechos humanos y como comisionado de la Organización Mundial por la Paz es algo muy claro. Un llamado a las grandes potencias, a los grandes políticos, a dejar sus posturas fundamentalistas, a querer invisibilizar la dignidad humana, a respetar los tratados, los convenios internacionales y a abrirse a que en este proceso de pandemia pueda ver menos fallecimientos. Bueno, seguimos conversando con Monseñor Gilman Redt, jurado, obispo ordinario y de los derechos humanos en Venezuela, perteneciente a la Iglesia Anglicana de Gran Bretaña. Ya regresamos para seguir conversando temas internacionales vinculados con el tema de la pandemia. Un sector muy frágil, sobre todo en América Latina, es la población indígena. Precisamente tenemos una nota porque Monseñor Gilman Redt también trabaja con los indígenas en los Pemones venezolanos, al sur de Bolívar. Veamos la nota y conversamos con él sobre este tema. La Panamericana de la Salud alertó el martes sobre el impacto desproporcionado de la pandemia en indígenas y mujeres de las Américas, situándolos entre los grupos más vulnerables. People of African descent in Latin America. Las personas de ascendencia africana en América Latina luchan por acceder a una atención adecuada en circunstancias normales, un reflejo de la discriminación estructural y la inequidad racial. Estas condiciones los ponen en mayor peligro de contraer COVID-19 y enfrentan las consecuencias más graves de la enfermedad. And they face the most severe consequences of the disease. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, también advirtió que los indígenas venezolanos que han cruzado las fronteras con los vecinos Brasil y Colombia se encuentran expuestos peligrosamente a la COVID-19. Monseñor Gilman Redt, quien es el invitado de hoy, también es responsable de un área de los Pemones. ¿Cómo trabajan ustedes con los indígenas venezolanos y particularmente en esta etapa tan dura, donde están totalmente abandonados los indígenas latinoamericanos? Hemos visto el problema en México, en Guatemala, en Bolivia, en Perú. Países donde la población indígena es muy fuerte, pero también tenemos nosotros muchos indígenas a los cuales hay que atender. Sí, mi responsabilidad como comisionado de la Organización Mundial por la Paz, estamos precisamente al frente junto con un equipo de trabajo, la doctora Heisy Álvarez, que es la directora de Derechos Humanos en el Estado Bolívar, y nuestro trabajo es el poder acompañar a todos los pueblos y comunidades indígenas del sur del Estado Bolívar, Pemones, especialmente en la comunidad de San Antonio, en la comunidad de Apanao, en la comunidad de Inaguay,
estamos allí. Y es importante ver que son comunidades, 24 comunidades indígenas del sur del estado Bolívar, que ha sido invisibilizada por un tiempo y que sabemos que a través de la pandemia tienen ellos grande circulación a través de Brasil y de Guyana. Y vemos que he tenido conocimiento, señor embajador, que el gobernador Justo Noguera, con todo su equipo de Departamento de Salud, ha estado haciendo los exámenes a todos los ciudadanos que regresan de Brasil a Venezuela, especialmente por Santa Elena de Guairén, porque es la parte fronteriza de las comunidades indígenas. De manera que nosotros lo que estamos haciendo es que se respete todo el proceso constitucional que se estableció en la Constitución en el artículo 8º, artículo 119 al 126, en la cual el Estado garantiza los derechos fundamentales de la salud, el respeto a la idiosincrasia, a la originalidad, a la ancestralidad y a la educación. Y mucho más en este momento también es importante resaltar. En materia de educación creo que tienen vínculos con algunas universidades para llevar carreras cortas a la población indígena. Exactamente, embajador. Tenemos una gran bendición que ya los indígenas no irán al estado, a otros estados a formarse, sino que una universidad como la Universidad Bicentenaria de Aragua ha hecho un convenio para insertarse en la comunidad indígena y poder formar a los indígenas dentro de su territorio, de su comunidad, para su sector y fortalecer así esos valores y esos principios que es el derecho a la educación. De manera que la Universidad Bicentenaria de Aragua, carreras cortas para que ellos puedan hacer los proyectos de agricultura, ganadería, piscicultura y en función de rescatar esos valores ancestrales que habían sido invisibilizados. Finalmente, usted tiene un programa de televisión con un rabino judío de intercambio y de pluralismo religioso. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, tenemos una buena relación con el rabino Isaac Pesaken, un trabajo en conjunto de poder ir a los hospitales y a los ancianatos y el poder y formar, entregar esos valores a la comunidad. De manera que estamos rompiendo esos esquemas antagónicos de que tenemos que estar separados, estamos caminando en conjunto en la misma dirección, sembrando esos valores de solidaridad, de respeto y de llegar a las personas más frágiles y más vulnerables de nuestra sociedad. De manera que la comunidad judía y la comunidad cristiana a través de la Iglesia Anglicana estamos haciendo un trabajo arduo en función de hacer creíble y viable estos valores trascendentales. Efectivamente, como lo señala Monseñor, hemos visto que las iglesias se han puesto de acuerdo, han respetado, hemos visto la Meca y Medina, ahora que es la peregrinación del Hajj, que es uno de los requisitos fundamentales para un buen musulmán, ir allí de visita, es lo que llaman el Hajj a quien lo haga. Pero además hemos visto también como la Iglesia Católica en su grande fiesta de Pascua y la judía con el Pesaj también respetaron estar en su casa, seguir las normas de la Organización Mundial de la Salud y llamar a la solidaridad. Desgraciadamente en lo político y en lo ideológico no hay esa solidaridad como lo vimos en la última conferencia de la Organización Mundial de la Salud con las permanentes diatribas entre Estados Unidos y China, entre Rusia y Europa, y también afortunadamente lo vimos unidos en los no alineados, pero también con confrontación con algunas potencias. Es decir, el mundo necesita de unidad, y ahora que hay vientos de guerra y traslado de escenarios de lo que es el Golfo Pérsico al Caribe, ojalá que lleguemos a acuerdos, a negociaciones y que todo marche bien. Al fin y al cabo la vida es muy corta para estar peleando y confrontándola, y hemos demostrado con ese virus minúsculo del inframundo, de lo que es la micro situación de bacterias y virus, cómo puede atentar, y la humanidad tiene recursos para afrontarla, pero de manera unida. Así pues, cerramos el recorrido por los escenarios internacionales de hoy. Volvemos mañana como siempre. Ojalá que tengamos nuevamente la posibilidad de ir con todos los recursos y con DirecTV con nosotros cuando se resuelvan todas las situaciones de conflicto, para tener una información que es fundamental, sobre todo en tiempos de crisis como lo que estamos viviendo. Muy buenas tardes, y mañana con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad.